Siéntese, por favor. Gracias por el grupo de alabanza. Confiamos en que el Señor se haya agradado, ¿verdad? Amada iglesia, estamos siendo testigos de situaciones que están pasando a nivel mundial, muy críticas, muy difíciles. Estamos en un valle de sombra de muerte, sobre todo con lo que está pasando con esta enfermedad, este coronavirus. La situación tan difícil que pasó con esa explosión allá en aquel lugar. Qué terrible, de veras, qué terrible el descuido. Siguen habiendo muertos aquí por el narcotráfico. En fin, es un caos. Estamos en valle de sombra de muerte. Pero como dice nuestro pastor, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Amén. Pero eso no nos exime de ser prudentes. Necesitamos ser muy prudentes ahora más que ayer y mañana más que hoy. Estoy viendo personas que están predicando y están hablando de que no tenemos que respetar al gobierno. Cuidado, cuidado, si el Señor Jesucristo respetó al gobierno y nunca nos mandó a hacer una revuelta, ¿verdad? Solamente cuando realmente nos quieren prohibir o que nos quieren llevar a negar a Cristo, es ahí donde no se puede absolutamente negar a Cristo, que nos lleven a blasfemar de Cristo. Hermanos, esto que está aquí, qué bueno que lo tenemos, gracias a Dios. Tenemos 26 años aquí en este lugar casi. Dios nos los ha dado y nos ha ido dando para pagar las cosas, pero aquí no está Dios cuando no estamos. ¿Queda claro? Antes en la iglesia tradicional pensábamos que íbamos ahí donde estaba Dios. Y así sigue pensando mucha gente. Ahora el Señor está en nosotros, somos el templo del Señor. ¿Sí están de acuerdo? Lo dice el Señor. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y ahí en tu casa está el Señor contigo. ¿Sí? Puedes, repito, como les he dicho, puedes predicarle a tu familia, puedes hacer muchas cosas con la tecnología que hay. Si Dios quiere pronto que nos reunamos, lo vamos a hacer para gloria y honra y alabanza del Señor y deseo con todo mi corazón que todo sea diferente. Que lo que hacíamos aquí en este lugar hace 5 meses, que ya no vuelva a ser lo mismo. Que se acabe toda rutina. Que el Espíritu Santo tome nuestra vida. Que sea diferente todo a lo que cuando veníamos aquí. ¿Sí? Si bien se hace una rutina, todo se hace una rutina y ya no funciona. Por eso, si usted lee Apocalipsis 2, versículo 4, dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Hacemos las cosas por inercia, pero no son las cosas por inercia. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hemos tenido un buen tiempo de receso para estar buscando a Dios. Y que llegue al punto culminante de decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Hoy terminamos con este curso de la historia de la iglesia, es la clase número 26. Y si Dios lo permite, el próximo viernes vamos a empezar un curso muy importante, muy importante, que nos habla de hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Vamos a empezar con Abraham, ¿sí? Y vamos a ir poniendo un viernes a un hombre de Dios y luego a una mujer de Dios. Es necesario que tanto nosotros como los varones y las mujeres puedan ver qué clase de mujeres hay en la Biblia para imitarlas a esas mujeres. ¿Sí? Para imitar a esos varones, ¿verdad? Que ellos imitaron al Señor Jesucristo. Siguieron al Señor, ¿verdad? Y vamos a empezar, si Dios nos permite, pero vamos a terminar hoy. Hay mucho, yo tengo libros así de la historia de la iglesia, pero saqué no lo mejor, sino lo que más o menos nos puede ser de útil para entender de dónde venimos, de dónde viene nuestra nación, porque somos una nación que santa. ¿Sí?
¿De dónde viene esa nación santa? ¿Sí? Los judíos son una nación santa totalmente, o fueron escogidos. ¿Sí? Pero nosotros somos una nación santa sacado de todas las naciones. De todas las naciones, de los gentiles, el Señor hizo una nación santa, que es su iglesia. Y usted es una persona santa. ¿Por qué? Porque está usted apartada y apartado para el Señor. Y estamos en una santificación. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. No se le olvide esto, amados hermanos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Créanlo, por favor. ¿Sí? Créanlo. Es una verdad. Una verdad. Y la iglesia, vamos a tocar el tema último, que son las denominaciones. Las denominaciones cristianas evangélicas. Las denominaciones cristianas evangélicas. En la palabra de Dios no encuentra usted ninguna denominación más que cuando le dicen al Señor Jesucristo Nazareno. Nazareno, no Nazareo, porque era Nazareo también, pero él fue Jesús el Nazareno, porque era ¿de dónde? Nazaret, ¿ok? Entonces hay un grupo que se llama los nazarenos y hay otro grupo que nos llamamos cristianos a secas. ¿Y dónde les dijeron a los cristianos primeramente? En Antioquía fue cuando les empezaron a decir cristianos, pero no como si fuera una palabra que los alentara o que no, era una palabra de burla. ¿Sí? Era una palabra de burla y les empezaron a llamar cristianos, ¿no? ¿Verdad? No era porque reconocieran las cosas, sino era y realmente pues somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo y porque seguimos las pisadas del Maestro. Cristianos evangélicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Evangelio. No creemos en nada que se le haya añadido a la palabra de Dios. No creemos en las tradiciones. La iglesia protestante tardó casi 100 años después de la iglesia católica, tardó casi 100 años en empezar sus viajes misioneros. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en diferentes naciones para asentar a los que habían creído y quedaran firmes en el cristianismo, que les llamaban protestantes, ¿no? Esta idea de hablar de la historia de la iglesia nació en mi corazón hace tiempo. ¿Por qué? Porque yo escuchaba que la iglesia romana y otros tantos de nosotros aún decían que nosotros habíamos empezado en el siglo XV. Personas que se dicen cristianos que dicen esto, y yo hablé con algunos de ellos y le dije, no, ahora sí que nuestra iglesia empezó en Hechos capítulo 2, hace más de 2000 años. ¿Sí? No empezó en el siglo XV. En el siglo XV empezó la Reforma Protestante. Y esa Reforma Protestante salió de monjes que pertenecían a esa iglesia católica apostólica romana. Entre ellos Martín Lutero, Savonarola, Juan Calvino, que hemos estudiado a esas personas, ¿no? Dios en su misericordia los sacó de ahí. A nosotros, a mí, pues yo no era cura, ¿verdad? Pero el Señor me sacó de esa iglesia tradicional y yo creo que a todos ustedes también, ¿verdad? Entonces, la iglesia protestante tardó casi 100 años después que la iglesia católica iniciara sus viajes misioneros. La iglesia católica bautizaba a las personas, ya lo hemos visto. ¿Para qué? Para hacer los que pertenecieran a su iglesia. Nosotros creemos y nos bautizamos para pertenecer ¿a quién? A Cristo, a la iglesia de Cristo, no a una iglesia que encabeza un hombre. Entonces, la iglesia católica ataca al protestantismo. Ahora nos dicen ya los hermanos separados, ¿no? Pero la iglesia católica ataca al protestantismo diciendo que tiene muchas sectas. Muchas sectas. ¿Sabe qué cosa es la palabra secta, verdad? ¿No? O sea, grupos que se dicen que creen en Dios. Esto lo vamos a ver. Dicen que nosotros tenemos muchas sectas y no es cierto. La realidad es que la iglesia evangélica tiene denominaciones. Denominaciones.
Es decir, distintos nombres que los cristianos evangélicos han tomado, y vamos a ver algunos de esos nombres de las denominaciones. La primera que vamos a ver del siglo VII era la Iglesia Evangélica Valdense. La Iglesia Evangélica Valdense, siglo VII, ¿sí? Después de Cristo. Su nombre se debe a que Pedro Baldo, con W, Pedro Baldo, ¿sí? En el siglo XII los organizó mejor. Ya existían desde el siglo VII, pero cuando Pedro Baldo se convirtió, él empezó a organizar ese grupo de valdenses y creció, pero en número tremendo, ¿sí? En Europa, ¿sí? Antes que los protestantes. Estos eran evangélicos, pero les pusieron por nombre valdenses, porque el que los organizó, ¿quién fue? Pedro Baldo, en el siglo XII, ¿sí? Y ellos se desenvolvieron en Italia y Francia. Ahí fue donde ellos se desenvolvieron antes que Martín Lutero. Que les quede muy claro entonces que nuestra iglesia cristiana es antes que la iglesia católica. Ellos dicen que nosotros nos salimos de ellos, ¿no? Ellos se salieron desde un principio se salieron en el tercer siglo después de Cristo, fue que se inició la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nosotros hemos continuado y creo que si usted ha estado escuchando esta enseñanza, ha habido muchísima sangre derramada para que el Evangelio llegara a nosotros. Para que el Evangelio llegara a nosotros. No eran cristianos de iglesia, que pensaban que llegar a una iglesia es palmear, cantar, oír la palabra, diezmar cuando tienen deseos de hacerlo y ya eso es ser cristianismo. Eso no tiene nada de ser cristiano, ¿sí? Ser cristiano es otra cosa, es muy importante el ser cristiano, es ser familia de Dios. El venir a reunirnos es un reflejo de nuestra cristiandad para darle un servicio juntos como iglesia al Señor, que esto es una santa convocación. ¿Sí me explico bien? Porque nuestro culto, no venimos al culto, que les quede claro, no venimos a un culto, nuestra vida es un culto para Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Ese es nuestro culto, ¿sí? La gente tiene que ver las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable a través de nuestra conducta. La segunda iglesia evangélica fue la iglesia morava, con B chica, morava, ¿sí? Surgieron por un hombre tremendo llamado Juan Hos. Juan Hos, un hombre tremendo, era zapatero, ¿sí? Dios toma lo que parece que no sirve y los hace servir. Dios no usa a nadie que se cree algo en la iglesia. Si usted cree que es usted algo, Dios no lo usa para nada. Él usa a aquellos que son humildes y mansos de corazón, que no se creen nada en lo absoluto. No hay soberbia. ¿Sí? Amén. Juan Hos, estos se apartaron de la iglesia romana. Fíjense, Juan Hos se apartó de la iglesia romana en el siglo XV. Estos se desenvolvieron en Bohemia y en Praga. Praga es la capital de Checoslovaquia. Allí en Europa se desenvolvieron la iglesia evangélica morava, ¿sí? Luego, antes de Martín Lutero también. Esto estoy haciendo un énfasis para que separemos la Reforma. Cuando se inició la Reforma se inició con personas que servían en la Iglesia Católica Romana. ¿Les queda claro? Como Martín Lutero, Juan Calvino, Savonarola y otros tantos más. Eran monjes. Nosotros, o sea, la Iglesia cristiana viene desde hace ¿cuánto tiempo? Desde hace más de 2000 años. ¿Sí? Y se separó la Iglesia cuando empezó con, ¿se acuerda? Con un emperador romano. ¿Sí se acuerdan quién era? ¿No? Bueno, Constantino. Esto los vimos en el inicio de
Las puede checar ahí en la página para que las recuerde, y si puede sacar y hacer un CD con todo el estudio, yo creo que les va a servir de mucho, para muchas cosas. Entonces, la Iglesia Evangélica Morava surgieron por Juan Hus, ¿sí?, que se apartaron de la Iglesia romana en el siglo XV. Estos se desenvolvieron en Bohemia y en Praga. El tercer grupo es la Iglesia Evangélica Luterana. La Iglesia Evangélica Luterana, que fue la primera iglesia con el nombre de protestantes. ¿Por qué les pusieron protestantes? Porque no estaban de acuerdo con lo que enseñaba la Iglesia romana. Protestaron de que decían que María era la Madre de Dios, ¿sí? Y otro tipo de cosas que hicieron, bautizar a los bebés, los rezos y otras tantas cosas que usted y yo conocemos, las imágenes. Por eso se salieron la Iglesia Morava y luego la Iglesia Evangélica Luterana, que fue la primera iglesia con el nombre de protestantes, pues surgió después de la Reforma con ese nombre por Martín Lutero, le pusieron Iglesia Evangélica Luterana. Aquí tenemos iglesias evangélicas luteranas, yo tengo pastores amigos ahí en esa iglesia luterana, ¿sí? Entonces, esto fue en el siglo XVI en Alemania. Creo que les he comentado y les he dicho, chequen bien, esfuércense y estudien que las naciones primermundistas son las naciones protestantes. Y eso no lo quieren entender mucha gente, ¿sí? Inglaterra, Alemania, Suiza, Estados Unidos y no me acuerdo cuál otra. Las demás naciones somos el tercer mundo. Bueno, nosotros no somos ni del primer ni tercer mundo, nosotros somos del cielo, ¿sí? Pero las demás, por el evangelio que les llevó Roma, con imágenes, por eso viven en una situación bien difícil, bien dura, ¿sí? ¿Por qué? Por la idolatría que hay. Entonces, luego sigue la Iglesia Evangélica Anglicana. La Iglesia Evangélica Anglicana, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? La Iglesia Evangélica Anglicana surgió cuando Inglaterra se separó definitivamente de la Iglesia Católica de Roma, ¿sí? En el reinado de Elizabeth I. Ahí rompió Inglaterra con Roma totalmente, con la Iglesia romana, y se inició esta denominación de Iglesia Evangélica Anglicana. Una de las situaciones que todavía prevalece en esta Iglesia Anglicana son algunas cosas de la Iglesia romana. Eso causa que muchos evangélicos no estén de acuerdo con cosas que hace esa Iglesia Evangélica Anglicana, ¿sí? ¿Bien? Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí y he visto, cuando te vas a casar, tú no tienes por qué tener padrinos de anillos ni nada, y padrinos de lazo, eso de lazo no se usa. Ese es un enredo muy fuerte, cuando dice la Biblia se me olvidó, cordón de 3 dobleces, no lo rompe nadie. Y ellos ponen ese cordón, y no es cierto, es el esposo, la esposa y el Espíritu Santo rodeándolos, ¿sí? Amén. Bendito es Dios. Y esos ritos todavía hay dentro de iglesias pentecostales, ¿no? Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros también. Entonces, esta denominación evangélica anglicana se inició cuando Inglaterra rompió definitivamente con la Iglesia Católica Romana en el reinado de Elizabeth I, ¿sí? El quinto grupo es la Iglesia Evangélica Presbiteriana.
Iglesia Evangélica Presbiteriana. Estos surgieron en el siglo XVI bajo la dirección de uno que fue monje también, Juan Calvino. Juan Calvino, ¿sí? Surgieron en el siglo XVI bajo la dirección de Juan Calvino y se llaman también la Iglesia Reformada o la Iglesia Calvinista, ¿sí? Presbiterianos o la Iglesia Reformada o la Iglesia Calvinista. Estas abarcaron Suiza, Escocia y Francia. La sexta iglesia es la Iglesia Evangélica Bautista. La Iglesia Evangélica Bautista, esta dio inicio con ese nombre cuando empezaron a bautizar a los adultos, ¿sí? Exigían para que se bautizara un cambio de vida y al aceptar ese cambio de vida volvían a bautizarse. Es gente que se había bautizado dentro de la iglesia romana, que los bautizaron de niños. No sé si a usted lo bautizaron, a mí se me bautizaron, ¿sí? Que me habían quitado los cuernos y no sé qué, pero me salieron más grandes y más chuecos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y también fueron llamados, esos bautistas también fueron llamados anabaptistas. Anabaptistas, ¿en dónde surgieron, dónde se movían ellos? En Holanda y en Inglaterra. La séptima iglesia es la Iglesia Evangélica Menonita. No sé si ha visto usted a esos menonitas. Ya no los he visto hace tiempo, será porque estoy encerrado en la casa, ¿no? Pero hace tiempo llegaba uno aquí a donde está el puente donde está Carranza y Echeverría, y ahí había algunos con unos sombreros, su ropa de overol, de mezclilla, y vendían quesos. No sé si los vio alguna vez. Esos son los menonitas, ¿sí? Los menonitas. Ellos son de fondo anabaptista, o sea, vienen de los anabaptistas, y su promotor principal fue un hombre llamado Menno Simons, del siglo XVI, y estos empezaron en Holanda y luego en Estados Unidos. Y aquí en México tienen grupos en el norte, allá por Chihuahua, hay lugares que son como grupos grandes de menonitas. Ellos, tengo entendido, que no ven televisión. Incluso cuando estuvimos en Estados Unidos hace varios años con el pastor Jim Nichols, que ya murió, no sé si usted se acuerda de él, si lo conoció. Cuando íbamos a la congregación donde iba yo a predicar con él, me decía: Jorge, vámonos antes de que salgan los menonitas, porque cuando salen los menonitas es bien difícil atravesar. Ellos no salían ya en este siglo, pues en este siglo todavía, ¿no? No salen en carros, así como ustedes y yo. Ellos salen con unas, no me acuerdo cómo se llaman, pero tienen un nombre, carretas, pero con unos caballos, ¿sabe? No sé si los ha visto. Tienen un nombre muy especial, pero no, mañana en la noche se los digo. Entonces, son muy especiales, viven una vida santa, entre comillas, porque se abstienen de muchas cosas, se prohíben muchas cosas, pero usted sabe que si el Espíritu Santo no trabaja en nosotros, lo que vamos a tener va a ser frustración, ¿sí? Bien. Otra es la Iglesia Evangélica Metodista. La Iglesia Metodista se llama así por su metodismo en el culto, son muy metódicos, ¿sí? Salieron de la Iglesia Anglicana, salieron de ahí dirigidos básicamente por Juan Wesley. Juan Wesley, después en Estados Unidos fue dirigida la Iglesia Metodista por Jonathan Edwards, un excelente maestro de la palabra. Ya murió, desde luego, sí, pero un predicador tremendo de la palabra, con mucho conocimiento de la palabra, Jonathan Edwards. La iglesia en América se llamó Iglesia Evangélica Episcopal, ¿sí? Se llamó Iglesia Evangélica Episcopal por su gobierno de obispos.
En la iglesia romana la palabra obispo es una jerarquía, pero en esta iglesia anglicana la palabra obispos hace referencia al pastor. Quiero que vaya conmigo a 1 Timoteo 3, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Lo están viendo conmigo? Sí. Entonces, la iglesia presbiteriana se rige por presbíteros. Tiene uno que es encargado de, por ejemplo, en el norte del país hay un presbítero que está a cargo de varias congregaciones. La iglesia metodista tiene obispos que están a cargo de varias congregaciones donde hay pastores, pero el mismo obispo de la iglesia metodista es un pastor. ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Bendito sea Dios. Para supervisar las doctrinas. Para eso es lo que visitan las congregaciones, para visitar qué necesidades hay y la doctrina que se está dando. ¿Sí? Bien. Bien. La iglesia entonces en América se llama Iglesia Evangélica Episcopal por su gobierno de obispos. ¿Queda claro? Obispo, la palabra obispo en el griego significa alguien que vigila para cuidar. Es un cuidador de la iglesia, obispo, pastor. Novena, el ejército de la salvación. No sé si usted los ha visto alguna vez. Sobre todo en diciembre, están en los malls ahí vestidos de azul y están cantando y recibiendo. ¿Sí los ha visto alguna vez? El ejército de la salvación. Aquí hay uno por allá por la Guayulera. Hay un grupo ahí. El ejército de la salvación. Este es más que nada un movimiento cristiano evangélico, fundado para ayudar a otros, a drogadictos, a personas que no tienen trabajo, que están pasando situaciones, y ellos viven de las ayudas que andan solicitando por muchos lados, ¿sí? ¿Verdad? Entonces fue fundada por Guillermo Bott en Inglaterra. Este Guillermo Bott fue primero predicador metodista. Después se salió de ahí en el año de 1870 e inició este grupo, ¿cómo les dije que se llama? ¿Qué? ¿Ejército de qué? De la salvación, ¿sí? Y ahora están en Estados Unidos también. Son grupos que reciben apoyos gubernamentales y apoyos de empresas con la finalidad de ayudar a mucha gente que llega ahí a vivir en esos lugares. La décima que tengo aquí registrada es la Iglesia Evangélica Nazarena. Los nazarenos, aquí en Saltillo hay 3 congregaciones nazarenas, ¿sí? Yo estuve predicando en ellos hace mucho tiempo, ¿sí? La Iglesia Evangélica Nazarena surgió en el año 1800 aproximadamente en un llamado avivamiento de los metodistas. Si se dan cuenta, la iglesia se fue separando y tomando nombres, pero salimos de los mismos, no sé por qué, ¿no? Bien, entonces surgió en el año 1800 aproximadamente en un llamado avivamiento de los metodistas, y la visión de la Iglesia Evangélica Nazarena es la santificación personal. La santificación personal. Y tomaron ese nombre donde dice Hechos capítulo 2, versículo 22. Así me comentaron hace tiempo. Hechos 2, versículo 22. Dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Aquí viene Jesús, ¿qué? Nazareno.
De ahí tomaron el nombre de los nazarenos, Iglesia Evangélica Nazarena. ¿Ok? Amén. Bien. Luego viene número 11, la Iglesia Evangélica Pentecostés. La Iglesia Evangélica Pentecostés en el siglo XIX. En el siglo XIX, en 1902, hubo un avivamiento en una congregación en California de puros morenitos, ¿sí? Y allí empezaron a buscar a Dios, buscando experimentar el bautizo en lenguas, el bautizo en el Espíritu Santo. Ya no me acuerdo la ciudad. 1902 fue cuando se inició la iglesia pentecostés ahí, ¿no? Azusa, sí, la ciudad de Azusa, en California, en una iglesia de puros negritos. Ahí empezaron a buscar mucho al Señor y empezaron a hablar las lenguas. Ahí empezó la iglesia Pentecostés. ¿Sí? Entonces, experimentaron el bautizo en el Espíritu Santo, pero dentro de esas mismas iglesias pentecostales hay una serie de divisiones entre ellas también. Entre estas iglesias hay diferentes organizaciones pentecostales llamadas Iglesia Evangélicas Independientes. Iglesias Evangélicas Independientes. Está la Iglesia de Dios. Hay una que está aquí en Becarranza, no sé si la han visto alguna vez. ¿Sí? Y aquí ha venido Pepe Díaz, el pastor de ese lugar, que es de la Iglesia Evangélica de Dios. En Derramadero yo fui a predicar allá cerca de 3 meses, cuando recién vine aquí a la Iglesia de Dios. Y luego viene una iglesia pentecostal, una organización pentecostal que se llama Asambleas de Dios. Yo tuve infinidad de amigos de Asambleas de Dios, pastores. Aquí hay pastores de Asambleas de Dios también aquí. Algunos de ellos son amigos míos. Y hay otra iglesia pentecostés que es la llamada interdenominacional. ¿Sí? Interdenominacional. Vamos a Hechos 11:26, por favor. ¿Por qué es interdenominacional? ¿Qué significa la palabra interdenominacional? Hay de muchas denominaciones ahí. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. ¿Sí? Ahí fue cuando les llamaron cristianos. Nosotros no tenemos ninguna denominación, solamente cristianos. Pacto de Gracia es un centro cristiano. Creemos que en las demás denominaciones hay pueblo de Dios, desde luego, ¿sí? Pero yo no veo en la palabra de Dios denominaciones, pero respeto mucho todas esas denominaciones, ¿no? Entonces, necesario es señalar que la Iglesia Católica ha procurado, todo eso es muy importante para usted, para poder dar una buena respuesta cuando nos preguntan quiénes somos, de dónde venimos. Por esto esta historia de la Iglesia es elemental, la dan en casi todos los institutos bíblicos, se da esta como una materia, ¿sí? La historia de la Iglesia. La Iglesia Católica califica como iglesias protestantes, que es una mentira, a los testigos de Jehová. Ellos no pertenecen a la iglesia protestante ni a la iglesia cristiana evangélica, aunque ellos piensan que sí. ¿Okay? Y muchos los aceptan, cristianos evangélicos los aceptan. Pues, ¿qué cosa dice el Señor? Ellos niegan la Trinidad, que la palabra Trinidad no existe en la palabra en español, pero cuando dice Génesis 1, versículo 1,
en el principio Elohim. En español dice, en el principio, ¿qué dice? Jehová hizo los cielos y la tierra. Pero en el griego dice, en el principio Elohim. La palabra Elohim es Dios en plural. Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. No sé si siguen leyendo ahí Génesis 1 también, en el 26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí me explico? Los testigos de Jehová dicen que estaba diciéndole Dios a los ángeles no son creadores, solamente Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, los testigos de Jehová, ¿qué dice el Señor? Ahí en segunda de Juan, por favor. ¿Ya lo tiene? Segunda de Juan, está después de primera de Juan y antes de tercera de Juan. Segunda de Juan, ¿ya lo tiene usted? Versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Los testigos de Jehová no lo confiesan. Los mormones están aquí, tienen otra doctrina. Tienen la Biblia más el libro del Mormón, pero se basan más en el libro de Mormón que en la Biblia, ¿sí? Entonces, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Lo está usted viendo? ¿Sí? Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Lo está usted viendo? ¿Sabe cuál es el problema que pasa? Dicen, es que tenemos que darles amor. ¿Qué dice aquí el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Sí? Allá cuando yo vivía aquí en Vallico, iban cada sábado ahí a tocar y discutían conmigo y luego traían a uno que conocía más. Así que saben que Dios los bendiga, yo no estoy para estar contendiendo con ustedes. ¿Sí? Entonces, que les quede muy claro lo que dice el Señor. Por dejar que estas personas entren a la casa, y si usted no estudia la palabra, si usted no está estudiando la palabra, usted va a salir confundido y confundida. Muchos se han ido a estos grupos. ¿Sí? Ya como los mormones también. Los mormones van y te tocan la puerta y lo primero que te ofrecen es que si quieres que te ayuden a barrer, a trapear, que si no tienes que te hagan mandados, y por ahí se van metiendo. Les ofreces un café y te dicen que no, una Coca-Cola, no, entonces son mormones, porque no le entran a eso. Le entran a los bailes, eso sí, aquí ha habido bailes. Entonces, que quede claro, los testigos de Jehová, los mormones, los sabáticos, ellos siguen celebrando el sábado y dicen que no comen carne de puerco. Yo he visto que algunos sí la comen, ¿no? No comen carne de puerco, sí, pero festejan el sábado, están bajo la ley, según ellos, viven la ley, y nosotros vivimos la ley en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. No estamos bajo la ley, estamos dentro de la ley. Lo dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante el estudio, amados hermanos. La luz del mundo, allá por la terminal, allá hay una torre que se llama la luz, no sé si la han visto algunos. La luz del mundo. Son personas que tienen el cabello largo y faldas largas, etcétera, pero solamente para el servicio. Ya después de ahí ya andan, como se les da, andan en bailes también.
¿sí? La luz del mundo. No sé si saben que el líder de ellos está detenido en Estados Unidos por delitos sexuales. Tremendo. Y le están poniendo una fianza de $90 millones. ¿Sí? Y tienen su base, su sede en Guadalajara. Y son millones de personas en el mundo que siguen a este hombre. Incluso dijeron que iban a pagar su fianza, pero cuando era menos, ahora yo creo que, quién sabe, ¿verdad? Entonces, los branamitas, aquí vino el líder de ellos una vez aquí, hace años ahí estuvo sentado, y lo conocí porque luego se ponía aquí en la esquina, el líder aquí en Saltillo, a repartir sus libritos, ¿sí? Ya cuando terminé de predicar, me dijo, quisiera yo platicar contigo, cuando guste, le dije. Si vamos a hablar sobre la Biblia, cuando guste. ¿Me conoce? Sí, lo conozco, usted, sé quién es. Y qué bueno que escuchó algo de la palabra, le dije, ¿no? Que Dios lo cuide, lo bendiga, ya no nos tomamos. Entonces, estos grupos que dice la Iglesia Romana que son evangélicos, no son evangélicos. No son evangélicos, ¿sí? Entonces, los testigos de Jehová, los mormones, los sabáticos, la luz del mundo, los branamitas que no tienen nada que ver con la verdadera doctrina evangélica. Las iglesias evangélicas nos unen estos principios. Creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De estos hay unos que no creen que Cristo es Dios, ¿verdad? Creemos en el sacerdocio de los creyentes. Usted es una persona y yo somos sacerdotes. Vaya conmigo a Apocalipsis 1, por favor. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús nos hizo un reino de sacerdotes. Tanto la mujer como el hombre somos un reino de sacerdotes. La mujer le puede ministrar al Señor cantos de adoración, etc. Y en la Iglesia Católica Apostólica Romana solamente hay un clero, nosotros no tenemos clero, ni tenemos laicos, que dicen algunos que dentro de nosotros, es que ellos son laicos porque no son pastores. No, somos un reino de sacerdotes. Aquí no hay laicismo, por favor. Eso es un léxico que no nos conviene, porque viene de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para los curas, los que están enfrente de él, cuando está haciendo su asunto ese religioso, los que están enfrente de él son pura gente laica. Para Dios, ustedes y yo somos un reino de sacerdotes. ¿Sí estamos viendo cómo somos o no? ¿Sí me estoy explicando? Esto es lo que nos une los evangélicos. Segundo, la justificación. A la iglesia evangélica nos une también la justificación por la fe exclusivamente, no por obras, por la fe. ¿Sí? ¿Se acuerda que dice Efesios 2, versículos 8 y 9? Por gracia sois salvos. Vamos a leerlo, por favor. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Un favor que nadie merece. Nadie merece ser hijo de Dios. No es por merecimientos, es por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos para hacer obras, pero no somos salvos por hacer obras. ¿Y cuáles obras? Las que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene una obra preparada para ti.
deja que Él te dirija. No vayas a hacer lo que tú crees que debes de hacer, deja que Él te diga de alguna manera cuáles son las obras que Él tiene preparadas para ti, ¿verdad? Una de las obras que Él tiene preparado para nosotros está cuando dice: el que crea y sea bautizado será salvo. El bautizo es una de las obras que tiene el Señor, pero el bautizo no salva. Me bautizo porque soy salvo. Amén. Me bautizo porque soy salvo. La Iglesia Católica bautiza a los niños y dice que ya pertenece a su iglesia, pues así está. Pero no pertenecen a la iglesia verdadera de Cristo hasta que nacen de nuevo. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, otra cosa, la experiencia personal con Cristo. Yo no puedo salvar a nadie. A mí me mandaron a predicar el Evangelio nada más. Otro conflicto que hay, que predican el Evangelio y luego llaman a las personas al frente, no dejan que el Espíritu Santo sea el que haga el llamado. Y las personas pasan y haz tu oración de fe y tú ya eres salvo. ¿Quién dice? La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, Dios conoce a los que son suyos. Teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Entonces no hago una oración, pues es algo que el Espíritu Santo te tiene que llevar a hacer. Con el carcelero de Filipos, cuando vino una cimbrada ahí muy fuerte, no le dijo, Pablo, ya ves, arrepiéntete, ¿no? Él salió corriendo, le dijo, varones, hermanos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces la palabra tiene que llegar, la que tú le digas a tu familia inconversa, a tus amistades. Por eso es muy importante tu relación con Dios fuerte, para que cuando abras tu boca fluya fuego, fluya vida con la palabra. La palabra es vida. La palabra es vida. Sí, por eso es necesario prepararse para no tener simpatizantes, para no tener más que convertidos, de verdad, no convencidos, sino convertidos, aquellos que conocen que no se pertenecen a ellos para nada, que todo lo que son, todo lo que tienen le pertenece a Cristo. Como dice Ezequiel capítulo 16, todas las almas son mías, el alma que pecare esa morirá. Y eso lo reconoce el que ha nacido de nuevo y empieza a vivir una vida con el Señor a través de la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona perfecta? No, no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección en la medida que vamos entregándonos al Señor. Amén. Si Dios pidiera perfectos para predicar, pues nadie estaría predicando. Pero sí no somos inmorales, tratamos de hacer las cosas como Dios manda. Amén. Entonces, ¿queda claro lo que estamos viendo? Cuarto, lo que nos une es la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad, esta es nuestra autoridad a nosotros, no es ningún hombre. El pastor tiene autoridad espiritual para poder interceder a Dios por ustedes, para darles el consejo divino, para orar que ustedes... Cuando dice, si alguien está enfermo en la iglesia, llame a los ancianos, o sea, a los pastores, para orar por las personas. ¿Sí? Amén. O sea, yo soy pastor de aquellos que me toman como pastor. Y cuando me piden consejo, pues les digo el consejo de Dios, no el mío. ¿Qué dice Dios? Aquí está, ¿qué dice Dios? Amén. Entonces, la lluvia, vamos a ver por favor, ya se me estaba yendo esto. Isaías 55, la palabra de Dios es nuestra, ¿qué les dije? Nuestra autoridad. Isaías 55, versículos del 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta palabra
Esta palabra tiene dos cosas: o te da vida o te da muerte. Te da vida para que vivas con Cristo, o si no quieres a Cristo, con esta palabra van a ser juzgados todos aquellos que no quisieron nada con Cristo. Cuando se abran los libros, este es uno de los libros que se va a abrir en el juicio del trono blanco. La palabra no regresa vacía, o trae vida o trae muerte. Por eso dice el Señor Jesucristo que Él es la piedra, Él es la roca, pero cuando esa roca, cuando tú y yo caemos sobre la roca, es para vida, pero cuando la roca cae encima de ti, es para muerte. ¿Quieres verlo ahí en Primera de Pedro? Ya estoy terminando. Primera de Pedro, capítulo 2. Tenemos un falso concepto de lo que es Jesucristo, por predicadores que te predican un Jesús que es bueno nada más, que es bueno, es bueno, es bueno. ¿Sí? Pero no, hermano, es más que bueno. Primera de Pedro, capítulo, ¿qué les dije? 2. Versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que es Cristo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y, ¿qué dice? Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Ven? Tremendo es esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios por este tiempo, por su atención. Isaías 55, 10, 11 dice que la lluvia y la nieve no regresan al cielo. Es lo que nos está diciendo. Sí lo saben, ¿verdad? La lluvia y la nieve no regresan al cielo, sino que riegan la tierra a fin de dar fruto. Así ocurre con la palabra de Dios. No vuelve al cielo vacía, sino lleva fruto. Nosotros somos el fruto de esas vidas que murieron por nosotros, de esa palabra que vino a nuestra vida, aquel que nos habló la palabra, aquellos que oraron por nosotros, está dando fruto esa palabra en nosotros. Y así ocurre con la palabra de Dios, no vuelve al cielo, dice, por sus frutos, ¿qué? La conducta de nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Entonces no vuelve vacía al cielo, sino que cumple el propósito de Dios para lo que Dios le envió. Así es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es poder. Acostúmbrese, iglesia, a vivir en el poder del Evangelio. ¿Qué cosa es el poder del Evangelio? Vivir una vida santa, vivir una vida adecuada y ver de qué forma el Dios eterno cumple con su palabra. Nunca estarás desamparada ni desamparado, ni tus hijos van a mendigar pan. Experimentemos esto, seamos obedientes a la palabra del Señor. Repito y se los vuelvo a decir, no somos cualquier cosa. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Amén. Solo la palabra de Dios cambia las vidas, no regresa vacía. Termino con Hechos 13, por favor. Versículo 48. Esto de hablar, predicar historia no es fácil, porque se aburre la gente. Espero que el Señor les haya traído a la enseñanza, porque es importante entender todo esto. Hechos 13, versículo 48, ¿ya lo tiene? Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban al predicador. ¿Así dice? Contésteme. No, ¿verdad? Glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quiero que les sepa usted esto, usted y yo fuimos ordenados para vida eterna desde antes que el mundo fuese. Tenemos ese enorme privilegio. No me escogisteis vosotros a mí, dijo el Señor, sino yo
los escogí a ustedes. Juan capítulo 15. No me elegisteis vosotros, sino yo los elegí para que den fruto y su fruto permanezca. Y todo lo que le pidáis al Padre, ¿qué? Os será dado. Nosotros no tenemos que andar glorificando a ningún predicador, sino la palabra que debe de salir del corazón de ese predicador. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Con esto terminamos la enseñanza sobre la historia de la iglesia, deseando que les haya sido útil estas 26 clases que tuvimos. Y empezaremos el otro viernes, si Dios nos da vida, con la vida de hombres y mujeres de Dios de la Biblia, si Dios nos da vida. Padre, te doy gracias por estar aquí contigo en medio de nosotros y con mis hermanos y hermanas. Que lo que se está hablando, Señor, haya venido de tu corazón, Padre, para instruirnos, Señor, para saber realmente y afirmarnos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Tu palabra dice que somos tu novia, que vamos a reinar contigo eternamente y para siempre, Señor. Pagaste un precio muy, pero muy fuerte por nosotros. Por eso aquellos que dicen que la salvación es gratis, no lo entienden, porque no hay nada gratis en esta tierra. Aún los alimentos que les dan gratuitos tienen un precio de los impuestos del pueblo. No hay nada gratis, Padre, en lo absoluto, y menos la salvación. Se pagó un precio impagable, Señor. Tú lo pagaste a través de tu Hijo Jesucristo. Él vino y dio su vida por nosotros y nos compró, Padre bendito, para Él. Le pertenecemos a Él por entero, espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Gracias por habernos hecho parte de tu iglesia, bendito Dios, de tu cuerpo, bendito Dios, donde tú eres la cabeza de nosotros. Vamos a partir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo a las 12, si Dios nos da vida, aquí mismo. Amén. Y ore para que pronto nos reunamos. Aquí la mitad de los que venimos aquí ya tenemos los nombres para pasárselos pronto, nada más que entremos al color naranja, porque estamos en el color rojo, ¿sí? Así como trae la playera ya Samuel, pero cuando entremos al color naranja yo creo que vamos a poder venir. Dios les bendiga. Buenas tardes.